Y nos concentramos ahora en política alemana porque el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, prometió endurecer las leyes sobre armas y acelerar la deportación de solicitantes de asilo rechazados. La decisión llega días después del atentado de la ciudad de Solingen, en el oeste de Alemania, que dejó 3 muertos y varios heridos. El sospechoso del crimen es un sirio cuya solicitud de asilo había sido rechazada. El atentado avivó además la discusión sobre la migración en vísperas de unas elecciones regionales clave en los estados de Sajonia y Turingia este domingo. La ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD por sus siglas, encabeza las encuestas en ambos estados federados. El líder de la oposición de la Unión Cristiano-Demócrata, Friedrich Merz, le propuso este martes a Olaf Scholz, el canciller, un pacto para frenar la migración ilegal y modificar la ley de asilo. Merz se mostró dispuesto a aumentar considerablemente el número de solicitudes de asilo denegadas en Alemania. Estas fueron parte de sus declaraciones. Escuchemos. Tenemos que controlar y limitar la inmigración en las fronteras alemanas. Es algo que se puede hacer. Y se puede hacer sobre todo porque disponemos de un instrumento europeo, el Convenio de Dublín, que obliga a presentar la solicitud de asilo en el primer estado europeo al que se llega. Es decir, quien presenta la petición de asilo en la frontera alemana ya ha pasado antes por al menos un estado de la Unión Europea. Y por eso creo que es legítimo rechazar a esos solicitantes. Y queremos ampliar este tema, lo hacemos con la analista política Úrsula Moreno desde nuestro estudio parlamentario aquí en Berlín. Úrsula, Merz habló de un encuentro positivo con el canciller Scholz, a quien le propuso impulsar, decíamos, ese cambio jurídico. Scholz dice gracias, pero no. Concretamente, ¿qué perspectiva general tiene el pedido de Merz en términos generales en la política alemana, considerando también que la coalición de gobierno está sensiblemente debilitada para las próximas elecciones regionales? Sí, Jenny, hay que entender este encuentro pues en clave electoral. Tuvo lugar esta mañana. Merz le propuso, según nos contó después en conferencia de prensa, a Scholz que cada uno nombrara a una persona para que entre ambos resolvieran el problema migratorio. Dijo que podía contar con el apoyo de su partido en el Parlamento para hacer cambios legales que permitan una política migratoria mucho más dura. Llegó a decir que no necesitarían a los verdes o a los liberales, es decir, dando a entender que Scholz podía saltarse a sus socios de coalición, pero hasta aquí los elogios, Jenny, porque llegó a decir que al canciller se le escapa el control del país de las manos y que los más de 80 millones de alemanes ya no confían en él. Yo diría que en un tono alarmista advirtió que era necesario recuperar el control de las fronteras, exigiendo un cambio de paradigma en política migratoria. Y el canciller socialdemócrata pues saludó el hecho de que Merz quiera reducir la migración irregular, pero también aseguró que Alemania no violaría acuerdos internacionales como los convenios europeos o la ley fundamental alemana, que es la que recoge el derecho de asilo. Así que me atrevería a decir que la narrativa de Merz hoy va dirigida a los electores de Sajonia y Turingia que votan este fin de semana, Jenny. Muchas gracias, Úrsula.